Buenas noches, saludos a todos. Como siempre saludamos al ingeniero Ana Sofía Palacios, Antonella Sosa, Adriana Maya, Franklin Araujo, Irene Sáez, Juan Herrera, Luis Gómez, Marco Antonio Rencio, Espartaco Ja, entre otros, Tulio Capriles también. Bueno, como estaba pautado, tenemos la sesión 10, ya la sesión final del día de hoy. No pudimos completar de manera eficiente la sesión 9 por problemas técnicos que todos conocemos. Estaré comentando entonces o completando lo que íbamos a ver en esta sesión 9 y veremos las cosas adicionales de en esta sesión 10. Igualmente los videos de la sesión 9 están subiendo el día de mañana en conjunto con estos videos, de forma que puedan ver tanto la 9 como esta 10. Entonces, les comentaba en esa oportunidad del día lunes que la idea era incorporar el sistema de fundación y después hacer la escalera, que era lo que estaba faltando en este edificio del proyecto número 2. Entonces fíjense, yo estoy aquí en el piso 1, yo puedo bajar precisamente hasta la fundación y puedo empezar a incorporar allí, digamos, lo que sería el sistema de fundación. En principio podemos ir haciendo un proceso bastante aleatorio, simple, podemos ir decidiendo sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, una opción podría ser, se me ocurre, por ejemplo, ir a elementos de fundación. Podemos hacer un nuevo elemento de fundación. Y ese elemento de fundación pudiéramos seleccionar que fuesen a través de fundaciones profundas, pilotes. Podemos seleccionar el pilote, que tendría unos 15 centímetros, que entra precisamente dentro del cabezal. Y aquí tendríamos que añadir. Por ejemplo, se me ocurre que de repente podríamos tener un pilote de 80. Estoy haciendo un ejemplo muy sencillo. Tendría 800 milímetros. Un pilote de 80 suele tener alrededor de 200 toneladas de resistencia y pudiéramos estar manejando unas 300 toneladas para acciones sísmicas. Y en el caso de la separación mínima entre ejes, podemos estar trabajando con 3 veces el diámetro, que serían 2400 milímetros. Una vez que tenemos el pilote seleccionado, seleccionamos el tipo. Voy a estar marcando cabezal de 2 pilotes. Voy a hacer un cabezal de 2 pilotes. Y allí le doy a aceptar, y lo que voy muy simple es incorporando. Fíjense, ahí se me puso en esta dirección. Los voy a colocar así en este momento y después los podemos rotar. Si quisiéramos, los pudiéramos rotar. Por ejemplo, si le digo rotar, introducción manual 90 grados, yo puedo estar estableciendo, que quizás es la mejor manera, estas fundaciones así. Igualmente vuelvo a entrar, le digo selección del tipo, el mismo pilote ya quedó configurado, le digo el cabezal y empezamos a incorporar estos. Y como ya lo habíamos visto, le decimos rotar, introducción manual 90 grados, y nos va quedando esta configuración de cabezales con 2 pilotes.
Acá de repente pudiéramos estar utilizando un cabezal diferente, ¿no? Se puede hacer un cabezal excéntrico. En general sí, perfectamente, porque recuerden que yo puedo mover. Fíjense aquí, yo puedo mover la fundación. Yo la puedo mover. ¿Se dan cuenta lo simple que es que la puedo colocar, por ejemplo, así? Y vean que quedó excéntrica. O sea, que al final perfectamente se puede hacer un cabezal excéntrico. Y no saben, me pregunto, ¿será que puede hacer el ejemplo de un cabezal bajo una viga de riostra sin columna que soporta un muro? Vamos a entender un poco cómo es el caso, ¿no? Cabezal bajo una viga de riostra sin columna que soporta un muro, es decir, que el muro se apoye sobre la viga y esta a su vez sobre los pilotes. Sí, pudiéramos intentar hacer eso, claro que sí. Por ejemplo, intentamos centrarle el muro entre los elementos del borde de MB3 y MB4. Sí, podemos intentar hacer. De hecho, la clase es para eso, ¿no? Probar varias cosas, lo que funciona, lo que no funciona. Perfectamente lo podemos hacer. Acá, como les estaba diciendo, igual la puedo colocar. Yo allí de repente podríamos utilizar un nuevo sistema. Estoy tratando de utilizar varios sistemas como para que ustedes lo vean, ¿no? Vamos a colocar aquí, igual seleccionamos el pilote, que es de 80, y aquí pudiéramos estar seleccionando el tipo. Y fíjense que incluso aquí tenemos estas formas en la que yo podría estar haciéndolo de esta manera, o bien de repente aquí nos está quedando, vamos a rotar, porque quiero que la posición, estamos hablando de 60 grados, justo en esta zona. Bueno, vamos a rotarlo 90 grados y nos queda así. Fíjense, tratando de hacer cualquier cosa que, repito, de repente no es lo más adecuado, pero sencillamente para probar diferentes cosas. Nos pregunta Franklin Araujo: ya coloqué uno de los cursos de Ciprecat que ofrecí al principio del seminario. En el transcurso de la semana colocó el otro. Ok, perfecto. Ya es importante que eso era lo que nos comentaba el ingeniero, que había hecho un curso y que está colocando la información. Entonces fíjense, aquí coloqué uno triple simplemente para indicarlo, sin necesidad de que sea eso lo más idóneo allí. Y yo podría, en esta zona de acá, al ser columnas perfectamente podríamos estar ya vamos a tocar ese tema de allí. Vamos ahora primero a introducir las vigas. Recuerden que vamos a vigas cantilever. Podemos colocar una viga, y la viga con centrado automático. Tenemos la viga centrada en el origen, y aquí tenemos las vigas. Recuerden que estas vigas por defecto vienen, hay una lista. Aquí estoy utilizando una de las bases de datos, pero se pueden colocar cualquiera. Aquí estoy colocando, por ejemplo, y para que ustedes lo vean, nos pregunta Juan Herrera: ¿todo este proceso se hace siempre después de correr el modelo o se puede hacer desde el principio? Se puede hacer desde el principio. Recuerden que aquí, cuando le digo entrada de vigas, le digo calcular, le puedo decir calcular la obra incluso fundación o sin dimensionar fundación. O sea que tengo posibilidades de hacerlo, digamos, posteriormente, ¿no? O sea, digamos que tengo esa posibilidad de hacerlo en el momento o después. Eso no hay mayor problema. Ok, les comentaba que yo puedo ir a obra, datos generales, que puedo ir específicamente a barras. En fundación puedo ir
a vigas cantilever y de atado, y aquí en las vigas cantilever yo puedo tener una tabla especial, puedo editar esa tabla y puedo colocar una nueva. Voy a llamarla viga de riostra, ejemplo, voy a llamarla 40 por 60. Por supuesto tendría 40 de ancho, 60, y aquí la puedo editar. Y le puedo decir que arriba vamos a tener, por ejemplo, 5 barras de 3/4, que abajo vamos a tener también 5 barras de 3/4, y que vamos a tener 2 barras de media de armadura de piel, y que vamos a tener un estribo simple de media cada 15. Es algún caso bastante genérico. Esta sería la viga en teoría de riostra. Esto quedaría aquí, y yo ahora, pues como les decía, en fundación, vigas cantilever, tomo la viga centrada y ahora tengo aquí la viga de riostra, la cual perfectamente puedo empezar a incorporar. Vean que estoy incorporando desde acá hasta acá. Voy uniendo cada uno de los casos. Esta sería la forma. Obviamente no tiene ningún sentido hacer una viga curva, con lo que podemos unirnos de esta manera. Y también podemos hacer, por supuesto, la viga entre estas zonas, y vamos uniendo todo el sistema con nuestras vigas de riostra. Este sería en principio el sistema básico de fundación. Ahora tenemos que ver qué hacer en este caso. ¿Qué hacer en este caso? Pues ahí tenemos varias cosas. Déjenme guardar esto y ponerle revisión 2 como para saber que ya estamos haciendo algunos cambios. Que nos queden los cambios. Entonces voy a ir explorando varias formas y vamos a ir viendo las diferentes opciones y vamos comentando. Vamos haciendo comentarios y depende de lo que salga. Bueno, una manera obviamente es incorporar un elemento de fundación nuevo. Fíjense que estoy utilizando una sola columna por ahora. Es manera 1, vamos a decirlo así. Entonces, el proceso aquí sería pilotes, selección de los pilotes, 80, y aquí el tipo. Y estamos estableciendo entonces cabezal de 2 pilotes, y yo puedo entonces, fíjense aquí lo incorporé y quedó en la mitad, porque lo está colocando en el medio de este elemento. En el medio de este elemento, vamos a echar para atrás, porque una de las cosas interesantes es analizar qué posibilidad nos da el programa de incorporar aquí una viga de fundación. Vamos a ver, podemos introducir una viga, ¿verdad? Y esa viga pudiera estar, porque probablemente no nos dé la opción de manera directa, que sea dibujarla acá para acá. Fíjense, ¿por qué sucede? Porque cuando vemos muros, estos muros por lo general, hay una manera de editarle la información, de manera interna. Es decir, cuando voy a entrada de vigas y voy a muros, vamos a editar este muro.
Fíjense que nosotros hemos puesto con vinculación exterior. Y con vinculación exterior había la posibilidad de decirle que era un empotramiento o que era una zapata corrida. Era una zapata corrida. Y en ese caso, digamos, tengo estas dos opciones. La otra opción era decirle que no tenía vinculación, sin vinculación exterior, fíjense lo importante, sin vinculación exterior, con lo que yo definiría una viga de fundación que es la que le da el soporte a ese muro. Esta es una opción, que es una viga de fundación, lo cual le daría un ancho de esa viga a la izquierda, un ancho de esa viga a la derecha y la altura de la viga. Y además, como viga de fundación que le sirve, podría incluso darle parámetros de que está apoyada en el suelo. Entonces, si la intención es que el muro se apoye en una viga y que la viga al final llegue a un cabezal de pilotes, si esa es la opción, tendríamos que editar el muro, decirle que sin vinculación exterior, definir los parámetros de la viga y en consecuencia ya estaría apoyándose el muro sobre esa viga y después esa viga se uniría al sistema que yo estaría dibujando aquí sobre las columnas. Nos comenta Tulio Capriles, las vigas en dirección Y podrían ser de atado en vez de cantilever, ya que no van a resistir momentos importantes. Exactamente, las vigas en dirección Y, en esta dirección, debido a que ya el sistema de cabezales con dos pilotes resiste el momento, podrían ser de atado y no de cantilever. Repito, en el muro yo definí con vinculación exterior. Si yo le dije esto, yo le definí empotramiento, le pude haber definido zapata corrida. Zapata corrida. En ese caso estaría utilizando una fundación directa. Si no hago así, le digo, sin vinculación exterior, tengo la posibilidad de hacerlo con una viga de fundación, con una zapata corrida también y un apeo que sería un apoyo de una viga. ¿Cuál sería la diferencia entre la viga de fundación? Lo que pasa es que, bueno, yo no he utilizado esta opción, pero ese término se refiere más que todo a vigas transversales, es para una viga de entrepiso, más que todo, como lo dice allí, ¿no? Es una viga que no tiene propiedades. Fíjense, la viga de fundación tiene de manera directa las propiedades del suelo, mientras que esta sería como una viga de entrepiso, una viga que no está apoyada en el suelo. Es lo que se utiliza incluso en los demás niveles. Entonces tengo vigas de entrepiso, vigas sin propiedades, sin el soporte del suelo, zapata corrida con el soporte del suelo y viga de fundación con el soporte del suelo. Si yo utilizo esta viga, le estaría dando la altura a la izquierda, a la derecha, es decir, el ancho, le definiría la altura y esa viga se uniría al sistema de fundación. ¿Estamos claros allí? O sea, tenemos vigas sin propiedades del suelo, una viga apoyada en el suelo o una zapata corrida en el caso de sin vinculación exterior. Y con vinculación exterior tengo empotramiento. O sea, entonces son las opciones, digamos, que se pueden hacer, que habría que editar y correr en ese caso. Entonces, nos pregunta Tulio Capriles, ¿por qué dar las dos opciones? Bueno, sencillamente para tener como más variedad, ¿no? Porque en el caso del muro, digamos que tiene la particularidad el programa de ya asignarle un tipo de fundación, es decir, para que contemple toda la rigidez del conjunto, etc. Entonces, en lo particular yo he utilizado empotramiento y zapatas corridas y también en algún caso exploré el sin vinculación exterior, que habría que usarlo en el caso de hacer una losa de fundación, como si quisiéramos que este muro se apoye, como lo dijimos, sobre una viga apoyada en el suelo, o una viga sin apoyo al suelo, o una zapata corrida. Y digamos aquí en el caso de esta zapata corrida, ustedes lo ven, en esta zapata corrida tenemos el módulo de balasto, estamos dándole soporte del suelo, mientras que cuando tiene vinculación exterior no hay módulo de balasto. Entonces,
¿Qué sucede? En el caso de una vinculación exterior, al definirle empotramiento es lo que conocemos como un empotramiento neto. Al definirle una zapata, sigue siendo prácticamente un empotramiento, pero este vínculo es completamente rígido, y al darle la dimensión de la zapata podríamos chequear la zapata de una vez, o sea, podríamos obtener el acero necesario de esa zapata, pero siempre con un vínculo rígido. Mientras que cuando le decimos que no tiene vinculación exterior y le decimos que la opción sea viga de fundación o zapata corrida, en esos casos necesita el programa de soporte del suelo para definir la rigidez de esa fundación. Y por supuesto, al ser una fundación flexible, puede incluso cambiar hasta el periodo de la estructura. Y nos preguntan en el mensaje, cuando corra el programa, al colocarle el pilote, él considera que tiene vinculación exterior y no me arrojaría el error de distinto de tipo de vinculación. No debería arrojarlo. No debería arrojarlo. Cuestión de probarlo. Yo no lo he probado en lo particular. No he hecho esa mezcla, pero no debería arrojar el error. Es cuestión de probar. Y también me pregunta, ¿considera que el muro tiene vinculación exterior? Bueno, eso es lo que, un poco reforzando lo que habíamos comentado. Resumiendo, ¿qué es lo que yo haría? Ya como cualquiera de ustedes. Vamos a analizar los casos y creo que en esos casos, resumiendo, vamos a poder concluir de una manera idónea. Caso 1. Hago un cabezal completo. Que tiene pilotes y ese cabezal engloba tanto el muro como las columnas. Ese es el caso 1. Caso 2. Tengo en el extremo de esta columna unos pilotes, en este extremo otros pilotes, y aquí lo que podría estar es agregando una viga, pero que en ese caso, esa viga debería ser sin vinculación exterior, hecha sin vinculación exterior y puesta como un apoyo donde no le doy el soporte del suelo, porque es una viga que se apoya en los cabezales y los cabezales en los pilotes. Eso en lo que se refiere a fundaciones profundas. Si voy a hacer una fundación directa, podría utilizar una zapata corrida con su propiedad del suelo, o podría utilizar una viga de fundación, que también existe como fundación precisamente. Y esa viga de fundación puede ser una viga perimetral de una losa de fundación. Entonces, digamos que esas son las opciones. Ahora, muchas veces podríamos estar definiendo en lo ideal, que creo que es lo sensato para un muro como esto, hacer un cabezal completo con sus pilotes. Me parece que es una mejor opción que pilotes en este extremo, y unir con una viga. Creo que es la mejor opción de todas. Ahora nos podríamos estar encontrando con una fundación existente que tiene pilotes y une con una viga, pero tendríamos que modelarlo. Pero la forma sería esa: cabezales y pilotes, y una viga definida como apeo que no tiene sencillamente apoyo en el suelo. Ahí no debería haber problema. Yo no lo he probado, lo voy a probar, y de hecho cualquier cosa me pueden escribir y ahí lo vamos viendo, casos puntuales, porque nosotros también, la idea es darles a ustedes la asesoría siempre a lo largo del desarrollo de los proyectos que haga con CIPESCAD. Incluso, por supuesto, aquellos que han adquirido las licencias principalmente, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de sísmica, de Mantenreiro, etc. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para posterior al curso ver aspectos que puedan ser interesantes de evaluar. ¿Estamos claros? Con respecto a ese punto, yo mismo lo voy a revisar. Entonces, por ejemplo, aquí pareciera que lo ideal sería ir a un proceso de fundación
elegí un elemento de fundación nuevo y fíjense, seleccionamos el tipo de pilote que es el de 80, que es el que ya dijimos, seleccionamos este elemento y yo pudiera estar seleccionando cabezal, ni siquiera de 4 pilotes, voy a utilizar un cabezal rectangular de pilotes. Entonces, fíjense lo interesante de este caso. Le doy allí, en este caso, y yo puedo darle botón, bueno, ahorita voy a darle allí, aceptar, y vean que lo pone cualquier cosa, pero yo puedo editarlo. Bueno, la idea era no correrlo todavía, ¿no? Déjenme echar para atrás, déjenme borrarlo, porque la idea es que al introducir el elemento tengamos la posibilidad, ya elegí el pilote, y tenemos entonces este caso. Entonces, de hecho aquí nos dice, si este tipo puede cambiar el número de pilotes en la opción pilotes. Claro, aquí tengo ahora número de pilotes en X, por ejemplo, voy a estar diciendo que son 4. Fíjense, número de pilotes en X puede ser 4 pilotes, separados a una distancia obviamente de 240. Eso voy a estarlo haciendo así, o puedo utilizar 3 pilotes. Aquí puedo usar, y bueno, de hecho aquí puedo usar 2 y vamos a probar cómo queda. 3 en X y 2 en Y. Vamos a probar cómo queda. Vean que ese es el sistema de fundación. O sea, estos dos para la parte extrema, o sea, asociado a esta columna, estos dos para la parte central y estos dos, en este caso, para poder unir la parte derecha del. También podría ser diferente, decirle sencillamente, para que lo veamos, un nuevo sistema, elegimos pilote y hacemos otro pilote. Vamos a hacer un pilote, por ejemplo, de 60, que tendría 600, que a lo mejor aquí puede tener 120 toneladas, aquí 180, estoy poniendo, repito, cualquier cosa, y esto puede ser 1800. 15, estoy haciendo varias pruebas, elegimos el tipo, elegimos el pilote y ahora le decimos que son 4 hileras y aquí son 2. 4 en X, 2 en Y, pilote 60 y sencillamente me paro acá y vean, tengo otro sistema de fundación, ahora con pilotes más pequeños, pero logro repartir mejor todo esto. Y lo haría también aquí. Esta sería la forma. Repito, esto pudiéramos haber colocado unos pilotes en esta zona, otros pilotes en esta zona, y aquí, por ejemplo, que esta fundación del muro sea una viga. Ahora, por supuesto, en el caso de las vigas, nos quedaría, vamos a colocar aquí la ortogonalidad, para atrás porque no me agarré bien, déjenme dibujar. Claro, perdón, por supuesto, estoy llegando hasta abajo y hasta acá. Sí, no lo estaba dibujando de la manera correcta. Me voy a acercar, porque incluso la puedo hacer de aquí a aquí, y antes sí conviene activar las capturas, punto centro, intersección, punto medio, todas las que sean relevantes, y aquí podemos estar incorporándolas. Aquí está, le estamos uniendo este sistema y aquí nos venimos desde este punto hasta acá y nos venimos de este punto hasta acá, y digamos que eso nos permite unir. Y si vemos el 3D,
vean cómo se tiene el sistema de fundación. Tengo para el muro su cabezal, tengo los cabezales dobles para toda la parte central y tengo estos cabezales de 3 pilotes con las vigas incluso inclinadas. Se ve bastante bien, se ve interesante. Faltaría quizás el unir aquí estas vigas, aunque probablemente ya no haga falta, producto de que ya tienen 2 vigas que le llegan a este sistema y no es necesario terminar de unir con una viga. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahora? De cómo sería el proceso de... Después podemos quizás revisar un poco cómo sería, ¿no? Pasa que para hacerlo del muro, por ejemplo, y la viga, habría que volverlo a correr, entonces claro, tarda un proceso un poco más largo. Recuerden que siempre en fundación, elementos de fundación, yo le puedo decir editar, puedo tocar cualquier tramo y el programa me va a dar, en este caso, la propuesta, una propuesta general. Entonces yo le puedo decir, fíjense que aquí me colocó el acero, yo le puedo decir, voy a colocar un armado inferior de 8 barras de 7/8, un armado superior de 8 barras de 3/4, estoy colocando cualquier cosa, repito, voy a colocar 6 elementos horizontales de 5/8 y voy a colocar 3/4 cada 15, y ya este sería una propuesta de acero. Y ya tengo el acero, una vista 3D, como lo habíamos hecho en el caso del proyecto 1, y siempre vamos a tener comprobación. Hay comprobaciones que no se cumplen y empezamos a evaluar qué de todo lo que no se cumple es importante. Y vamos verificando. Hasta ahora todo está bien, hasta ahora todo está bien, y en algún momento, por supuesto, el programa nos empieza a arrojar problemas. Fíjense, esto tiene que ver con el diseño de los tensores, es decir, no estamos cumpliendo, y eso se gana con resistencia. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le dijera que este armado ahora son 12 barras, vean cómo se ve, subí considerablemente, le digo ahora comprobación y vamos acercándonos ahí y vean que ya estamos prácticamente en la solución, tanto que si yo cambiara este acero inferior a 1 pulgada, creo que prácticamente hacia abajo tengo 1 pulgada, arriba tengo 3/4, que probablemente es lo que deba suceder ahí. Es probable que ya estemos, se cumplen todas las comprobaciones y ya en el punto crítico que teníamos por ahí ya no hay problema. Entonces, de eso se trata, ¿no? De buscar la solución óptima. Y aquí veo el 3D como quedó al final. El 3D y esa fundación, fíjense, esa fundación yo puedo igualar esta fundación a esta fundación, puedo igualarla a esta, puedo igualarla a todas en general, puedo hacer que todas sean prácticamente las mismas. Voy a ir haciendo un proceso uno a uno. Sobre todo lo quiero hacer para que se me vea bien el 3D. Tengo este lado. ¿Qué otra duda tienen mientras voy haciendo esto? El programa impone la altura del cabezal con relaciones de aspecto. En cierta forma sí, pero yo la puedo ajustar. El programa tiene una serie de parámetros donde la altura la relaciona en función a la longitud, pero yo puedo ajustar ese parámetro. Lo normal es que la altura al menos sea la mitad de la distancia entre pilotos.
Eso sería como lo ideal. Como lo ideal, para garantizar un perfecto mecanismo de biela. Ahora, puede ser un poco más, un poco menos, eso es factible. Y aquí me quedo ya con este último parámetro. Bueno, igualmente pasa aquí, a lo mejor nos quedamos insuficientes. Yo puedo editar este y fíjense que probablemente tenga problemas. Pero bueno, ahí lo voy haciendo. Comprobación, parrilla inferior. Voy a hacer en X seguramente 1 pulgada cada 12. Igualmente esto cada 12. Superior, voy a colocar igual 3/4. Esto va a ser cada 15. Aquí 3/4 cada 15. Perimetral, vamos a decirle que son 6 barras de 5/8. Este es el solape. La viga para en X ya no tenemos, y ahora nos quedamos con este esquema. Esta es la propuesta del acero. Ahí se ve todo el cabezal, se ven los elementos horizontales, las tiras importantes, y aquí bueno, podemos ver comprobación. Antes podemos ver el 3D. Fíjense la viga que nos pone de amarre, que la saca de hecho dentro del muro, que ahí estaba la viga paralela en X, un elemento de especie de arranque del muro, más que de amarre, es una especie de arranque del muro, para indicarnos ahí que hay un muro que está llegando. Y le decimos entonces comprobación. Hay comprobaciones que no se cumplen, y así como lo vimos en el otro caso, es cuestión de ir revisando el armado inferior. Aquí podemos ir revisando los ángulos. Lo que no cumpla, lo tendríamos que ajustar. Seguramente este caso es el que es más crítico, que fíjense los puntales, valores muy bajos. Entonces tendríamos que empezar a cambiar geometría, alturas, hacer un montón de aspectos para que este cabezal dé la forma lógica. Y aquí podemos ver vista 3D de la cimentación y su armado. Y podríamos ir viendo algún caso probablemente no se nos esté abriendo. Aquí está. Fíjense que ahí está el acero. De estos que editamos se ve muy bien. Y fíjense que de este faltaría porque no lo hemos tocado. De este de acá no hemos hecho mayor cosa, pero ahí se ve el acero saliendo. Tiene muy poco acero, que es lo que el programa pone por defecto, pero esto lo podríamos editar al igual que lo hicimos en estos casos. Sí, se ve muy bien. Entonces, lo otro que quedaría importante hacer es la escalera. La escalera es un tópico bastante interesante, porque entonces yo puedo venir acá, por ejemplo, recuerden que este es el hueco de la escalera, voy a guardar, y yo puedo introducir aquí, escaleras. Al decir de escaleras, nuevo núcleo de escaleras, yo tendría varios aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el ancho A. ¿Cuánto le vamos a dar al ancho A? Yo le voy a poner, por ejemplo, 2 metros. ¿Cuánto va a ser la huella? 0,28. Por ejemplo, si tuviésemos, recuerden que la altura que teníamos es 3.1. Al tener 3.1, si tuviésemos 20 escalones, nos da 0.155. Si tuviésemos 3.1 entre 18 escalones, nos daría 0.172. Pero yo por razones geométricas ahorita le voy a colocar 0.155. Esa va a ser como nuestra contrahuella, un poquito corta. Estamos acostumbrados a colocar 0.17, pero es para que me cuadre perfectamente.
Entonces aquí le estoy diciendo la contrahuella. Aquí cómo voy a llegar de que el último escalón ya remata en la losa. Esta es la huella H, por supuesto. Aquí le voy a decir que lo que son los peldaños lo voy a hacer con ladrillo. La baranda puede pesar quizás unos 100 kilos por metro lineal, es decir 0.1 toneladas metro. El acabado, vamos a ponerle 0.12, pensando que puede ser un granito, 120 kilos por metro cuadrado. La sobrecarga de uso le podemos colocar 500, es decir 500 kilos por metro cuadrado. Son aspectos generales. Y le decimos tramos. Al decirle tramos, añadimos un nuevo elemento a la línea. Y aquí me empieza a preguntar tramos consecutivos iguales. Basta el piso 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero voy a hacer 4 niveles, por ejemplo. Tramos consecutivos iguales 4. Y aquí tengo diferentes formas. Por ejemplo, un tramo recto con 17 escalones, 2 tramos rectos con 16 escalones, 4 recrecidos y un apoyo frontal, 16 escalones y un apoyo frontal en muro de mampostería. Vamos a suponer que tomará esta opción, y le digo aquí crear. Al decirle que crear, tomé una referencia básica. Entonces le estoy diciendo que va a tener 8 y 8, pues yo lo puedo cambiar. Puedo poner que sea 10 y 10. Y fíjense que dice aquí, huella 0.28, contrahuella 0.15.5, número de escalones 20, desnivel que salva 3.10. Desnivel que salva 3.10. Que precisamente eso es lo importante, que podamos llegar a diferentes a la altura de piso. Si no tuviese diferentes alturas de piso, tendría que definir diferentes tramos. Un tipo de tramo para 310, otro tipo de tramo para 340, y puedo insertar cuántos tipos de tramos tengo. Aquí le estoy diciendo longitud inicial y longitud final. Fíjense, el valor de la longitud debe ser entre 0 y 10. ¿Qué pasa si lo coloco 3? Fíjense cómo está colocando. Es una longitud inicial de aproximación. O sea, aquí lo estoy dejando de esta manera. Tengo esta forma, 2 tipos rectos con descanso de media vuelta. Ancho de descanso distinto al tramo. Fíjense, este ancho de descanso, ¿cuánto lo queremos? 250. Por ejemplo, es un ejemplo. Demos 220. En cualquier caso, siempre se puede ajustar. Quiero que esté apoyado en un muro de mampostería, en un muro de hormigón, en una viga, que se presenta como una especie de tensor. O sencillamente quiero que tenga un descanso libre, es decir, lo que conocemos como elemento de tijera. El ancho del ojo de la escalera, esta separación la puedo llevar más grande, puedo ponerle 0.40 y queda más grande. Al final tengo todo mi elemento. El espesor de la losa, ¿cuánto quiero que sea? 0.20. Es el espesor de la losa. Le digo entonces aceptar. Por supuesto le digo escalera 1. Le digo aceptar, y aquí iría la escalera. Entonces en principio esa escalera iría justo en esta zona. Yo la puedo mover incluso, déjame acercarme bastante. Y la escalera la ubico justo acá. Y después yo la puedo mover y colocarla exacta. Y ahí quedaría.
quitar escalera, y si yo veo el 3D, vean que la escalera inicia desde aquí, tiene su descanso, va subiendo a cada nivel, y digamos que hasta aquí llegué, no la subí más, pude haberla subido más, completar, eso sería perfectamente válido, yo puedo editar y colocarle que son 5 tramos iguales, y ahora podría ver el 3D y ahí quizás apreciamos que llega hasta arriba exactamente, y esa es la idea. Tenemos toda la escalera incorporada en descanso, libre, y por supuesto ubicándonos en cualquier piso. Fíjense por ejemplo acá, ubicándonos en cualquier piso, yo sencillamente, como ya tiene las cargas, ya tiene toda la información, iría a la escalera, le puedo decir por ejemplo esfuerzos y desplazamiento, y ahí veo la respuesta. Puedo ver axiales, flectores, deformadas, volcanes permanentes, le puedo dar un factor, o sea, tengo toda esa información. Además, por supuesto que puedo ver el despiece de la escalera. Despiece de la escalera, y estos aceros que están aquí, están en las tablas de configuración de la escalera. Ya les indico dónde. Pero aquí está todo el despiece. Todo el despiece de la escalera, con sus secciones. Todo el despiece. Si yo quisiera, en lo particular, podría ir a obra, datos generales, barras, y aquí tengo, por ejemplo, vamos a ubicarlo aquí, fíjense en losas macizas, casetonadas y unidireccionales, y aquí tengo escaleras. Si yo entro allí, yo le puedo decir tabla de armados longitudinales, puedo editarlo, y aquí es donde yo le digo que en vez de trabajar con este diámetro Fi 10, yo puedo elegir que trabaje con media, aquí con media, cada 15, de repente aquí con 5 octavos, aquí puedo ir subiendo 3/4. Entonces, definiendo esto, yo pudiera estar, quizás habría que correr otra vez, pero dentro del esquema de la escalera podría ver el despiece, y es probable que eso se haya ajustado ahora a esa nueva base que yo tomé. Ven, aquí no está todavía actualizado, habría que volverlo a correr para que tome la base, pero bueno, aquí está, aquí sí lo tomó, perdón, aquí tomó el acero inferior, 5 octavos cada 20. Entonces, si nosotros editamos toda la tabla y eliminamos la opción de estos diámetros en milímetros, y nos quedamos con lo que conocemos, 5 octavos, 3/4, podemos hacer que el despiece se adapte a los requerimientos básicos de los que nosotros tenemos, que es trabajar con media, 5 octavos, 3/4, y no con esta designación que no la conocemos de manera directa. Entonces, es muy simple. Por supuesto, además, está toda la información. Entonces, allí donde les dije, es que editaríamos tanto para el acero superior como para el acero, perdón, el acero principal como para el acero transversal. Recuerden, entramos aquí, datos generales, barras, escaleras, y yo tengo tabla de armados longitudinales, tabla de armados transversales. Si yo esta la edito, esta la voy a colocar, vamos a colocar la media. Después esta la colocamos 5 octavos, déjame ver si me sale mejor así. Esta 5 octavos. Y esto va a cambiar a 3/4, 3/4, 3/4, y a esta la cambio a 7 octavos, por poner algo.
7 octavos, 7 octavos. Igual lo haría en las transversales, porque aquí de repente empiezo a colocar 3 octavos, 3 octavos, 3 octavos, aquí coloco media, voy cambiando las tablas. Y coloco 5 octavos. Y al final cierro con una barra de 3 cuartos. Vamos a ver si de esta manera obligamos al programa a que trabaje con esos diámetros, y volvemos a entrar allí, le decimos ver despiece, y a lo mejor ya allí se ha tomado en cuenta. Fíjense, esta 0 es 7 octavos cada 20, 7 octavos cada 20, este transversal es 5 octavos cada 20, y ahora sí tenemos un despiece, y yo puedo sumar o quitar parámetros de esa línea, de la que acabo de, digamos, seleccionar. Entonces es bastante sencillo, tenemos toda la estructura, y con esto ya tenemos el núcleo de escalera y la fundación. Entonces, como tenemos 50 minutos, vamos a hacer el break y ya regresamos a la segunda parte para cerrar entonces ya el seminario con algunas cosas adicionales, respondemos dudas, etcétera, y así podemos concluir todo este trabajo que no ha sido tan fácil. Entonces, bueno, hacemos un pequeño descanso de 5 minutos y vamos a ver incluso el diseño de la escalera, vamos a ver las cosas que nos quedan y cerramos. Entonces, perfecto.